Shabbat Shalom, amados. Bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por todo este acontecer, por la manifestación de su voluntad que nos permite estar reunidos acá en medio de estas circunstancias y que es importante tener presente todo lo que tiene que ver con cómo nos afecta el acontecer. Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias. Gracias porque nos has permitido estar acá en este recinto que tú has apartado para que se honre y glorifique tu nombre. Y en este momento te pedimos que sigas con nosotros, así como lo has hecho el resto de las actividades, que seas tú, Padre, ministrando a través de lo que vamos a tener ahora y que tu Espíritu de Santidad pues sea el instrumento seleccionado, escogido por ti, para que llegue todo esto al corazón de cada hermano, Padre. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yoshua. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, seguimos con la cuenta del Homer, sobre todo con la fase, con la parte de la enseñanza de cada semana que corresponde. Vamos a iniciar la sexta semana, la penúltima semana. Ya falta muy poco para Shavuot. Y en este caso vamos a estudiar ese aspecto de esa sexta semana que tiene que ver con la bondad, o que es la bondad. ¿Ok? Y ya hemos estudiado el amor, el dominio propio, la verdad, el gozo, el agradecimiento, como son temas tan importantes, tan emblemáticos. Y ahora vamos a abordar el tema de la bondad, y solamente nos va a quedar pendiente el último, que es la humildad, como cada uno de esos 7 aspectos que tiene que ver con ese refinamiento del carácter. Cuando nosotros hablamos de bondad, de una vez se nos viene a la mente una persona que es muy buena gente, en términos generales. De hecho, la definición de bondad que comúnmente tenemos, yo les voy a leer un poquito un resumen de lo que se conoce en términos generales de lo que es la bondad. Y ustedes van a darse cuenta que este concepto está muy bien y reúne ciertas características que están alineadas con lo que vamos a explicar. Sin embargo, hay cosas que no aparecen como definición de un diccionario o de la respuesta del intercambio social del hombre con el hombre, sino que es una apreciación que procede del Señor y que obviamente es la más importante que tengamos. La bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien. Es una tendencia o inclinación que es natural de cada ser humano de hacer el bien. Mire, yo recuerdo, usted sabe que yo vengo de un hogar donde las mujeres, donde no había hombres, solamente estaba yo y mi papá, o mi papá y yo. Lo demás era un mujerero loco, porque tenía 6 hermanas y era el único varón. Entonces, era un hogar donde se veía mucha novela. Ahorita yo creo que las novelas como que pasaron a un segundo plano, no sé, pues. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque por defecto tenía que ver también las novelas, o alguna de ellas. Y yo decía, no me quedaba más nada, porque el Zorro era a las 6 de la tarde y las novelas creo que eran a las 9, y en fin. Entonces, a mí me llamaba la atención porque yo decía, oye, en las novelas
pasa, no sé si eso ha cambiado, no, la verdad que no sé, que el que es malo todo el tiempo y es malo con todo el mundo. O el malo muere o en el último capítulo se arrepiente y ya terminó la novela. Pero toda la vida de los capítulos es malo. Y el bueno es bueno, bueno que eso no mata una mosca. Y se termina la novela y sigue siendo bueno. O sea, ¿eso existe en la realidad? No, no existe porque no hay persona mala todo el tiempo, porque tiene que haber alguien, una hija o un padre, una cosa con el cual él demuestre un poquito de bondad. Y claro, las circunstancias son, desde ese punto de vista, que nos gobiernan nosotros, para que nosotros en nuestros actos podamos reflejar lo que somos. Si nos gobierna la maldad, bueno, somos personas malas, pero al fin y al cabo, los actos, por su fruto, como dice la palabra, los conoceréis, son los que reflejan la intención de nuestro corazón. Dice siempre dispuestos a ayudar la persona que hace el bien, dispuestos a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Dicho con sencillez, la bondad es la cualidad que demuestra la persona buena, que no es mala ni corrupta y que es moralmente íntegra. Cierro la cita. Ahora, con todo esto, y yéndonos un poco al principio, hay una condición o una necesidad que tenemos todos los seres humanos de cambio. Y la palabra utiliza una figura para denotar ese cambio como vestirnos. En este caso sería como revestirnos. Porque de alguna manera estamos vestidos no apropiadamente delante del Padre y debemos de ser revestidos, y esa condición esa utilización de ese verbo revestir tiene que ver con un cambio para presentarnos delante del Padre, porque al fin y al cabo lo que cuenta en todo esto es presentarnos delante del Padre. Lo demás, bueno, está en todo el desarrollo de lo que cada quien pudiera tener en su vida. Y eso es una constante. De hecho, en Bereshit dice 3.7, Bereshit capítulo 3, versículo 7, dice, entonces se le abrieron los ojos a ambos. Eso quiere decir que su condición cambió de lo original a lo natural. Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Es decir, la condición de vulnerabilidad, la condición de la necesidad de ser revestidos, nace precisamente con el pecado, con la condición de lejanía, como lo reafirmó el More esta mañana en su lección, de que así como el proceso de santificación y presentarnos delante del Padre se ve obviamente a través de los sacrificios, también es verdad que el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Entonces viene esa figura de la necesidad de vestirnos. Más tarde, en Colosenses 3.12, dice, por tanto, vestíos como escogidos de Elohim. Vestíos de la manera como el Señor demanda y como el Señor determina, para que esa vestimenta sea la identificación, por un lado, de que somos seleccionados, escogidos del Señor, que aceptamos esa condición por obediencia, pero que además de eso es una condición que el Padre está determinando. Entonces, vestidos como escogidos de Elohim, santos, amados, de sentimientos entrañables, y comienza con la descripción de esa vestimenta, compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Y obviamente dentro de esta lista o dentro de este compendio de características de vestimenta
está la bondad como parte importante de esa condición que el Padre está determinando. Con lo cual, entre otras cosas, podemos decir que la bondad no se va a presentar sola. O sea, no podemos ver una persona que tiene la característica de ser bondadosa, pero que no tiene compasión, que no tiene humildad. Eso no existe. Tiene que tener un compendio de todos estos elementos. Quizás los niveles pudieran variar, pero los tiene que tener, porque en la universidad se llama prelación, tiene prela con el otro, uno pudiera ser consecuencia del otro, uno alimenta al otro y el otro alimenta a uno. Exactamente, es una añadidura, un completo de elementos para que emerja esa condición de vestido, y obviamente tiene un resultado. Ahora, ¿qué es la bondad? Según esta apreciación y viendo lo que en principio les leí en el concepto, pudiéramos resaltar tres cosas esenciales, ¿no? La primera, la bondad es una virtud, conocida como un pico o como una condición excelsa de la moral de la persona. Tiene que ver con la ética de la persona. ¿Okay? Eso en primer lugar es una virtud, excelencia moral. Es una inclinación natural a hacer el bien. Y obviamente ese hacer el bien tiene que ver con el prójimo. Y en tercer lugar, sin ser estas tres características, las únicas que tiene la bondad, pero quizás son las más importantes. En tercer lugar, dice, en la verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o corrupción, o sea que tiene que ver con la pureza, con la santidad. Por lo tanto, podemos hablar de que siendo una virtud, tiene que ver con una convicción, algo que está muy dentro de cada uno de nosotros. No se puede ser bondadoso por pantalla. Disculpen el término. No se puede, quizás algunos que me están escuchando no van a entender el término pantalla, pero es que pueden simular algo que no son, porque ese no se sostiene con el tiempo. Quizás la persona puede impactar la primera vez con un acto bondadoso, pero la recurrencia del trato con esa persona, no siendo bondadosa, se va a ver. Se le van a ver las costuras, como dicen mucho por allí. Por lo tanto, nace de una convicción interna. En segundo lugar, tiene un impacto porque tiene una afectación que en este caso es positiva, porque afecta directamente el resultado o el beneficiario de la bondad es el prójimo, que a la larga somos nosotros mismos, porque ese es como un intercambio. Porque a la larga, cuando yo doy, voy a recibir, porque ese es un ciclo de bendición, es una retroalimentación. Por lo tanto, hablamos de una afectación positiva. Y de último, o por otro lado, tenemos que hablar de una desnaturalización, coloqué yo allí. ¿Por qué? Porque como nacimos con una condición que viene de Adán y Eva, y por eso coloqué Bereshit allí, arrastramos una condición de pecado o de necesidad de ser revestidos porque se rompió la naturaleza espiritual, la naturaleza genuina con lo cual nosotros fuimos hechos al principio. Tenemos que volver a esa naturaleza y para ello tenemos que hacer una desnaturalización de apartar todas aquellas cosas que se interponen para que nosotros podamos llegar al Señor y obviamente al prójimo y vestirnos de esa naturaleza celestial. Hay una frase que yo siempre recuerdo, lamentablemente no tengo el nombre del rabino quien la pronunció porque la aprendí hace muchos años,
que él siempre decía, déjame ser natural. Déjame ser natural. Y yo al principio no la entendía. Yo le decía, pero es que todo el mundo es natural, todo el mundo respira por la nariz, come por la boca y camina. Pero después entendí que se refería, déjame ser natural, a la naturaleza espiritual como fue concebido el hombre. Entonces hay que buscar esa naturaleza. Pero para buscar esa naturaleza espiritual tenemos que deslastrarnos de la naturaleza humana con la cual hemos estado lidiando todo este tiempo. Entonces es un proceso de naturalización. Ese proceso de naturalización conlleva a un reto, a un desafío, porque Josué lo dice muy claro en Gilead 6:35. ¿De qué tamaño es ese desafío? Más bien amad a vuestros enemigos. ¿Quién de ustedes es capaz de amar a sus enemigos? ¿Quién? Ese es el tamaño de la demanda del Padre, dicho por boca de nuestro Mesías Josué. Más bien porque hay una lista anterior a esa que da como resultado esa exposición de demanda. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Pero claro, cuando coloca primero que debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien después, ese hacer bien comienza con una base tan alta como la que está diciendo, que tiene que ver con el trato del enemigo. Entonces, ese proceso de desnaturalización pasa por esta condición en el cual, humanamente hablando, es imposible hacerlo. Yo humano, sin tener un ápice o muy poco condición de ese espíritu de santidad, es imposible que yo haga eso. Hacer el bien, da prestado, no esperando nada. Digan ustedes quién tiene ese perfil. Porque el ser bondadoso no quiere decir que yo lo haga o active la bondad por conveniencia. Yo estoy dando esto porque yo de regreso voy a recibir un premio, voy a recibir más. La bondad no funciona de esa manera. Dad prestado no esperando nada, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Entonces tenemos varias cosas. Primero, es exigente. Ese reto que estamos hablando de desnaturalización tiene que ver con una exigencia porque enlaza una relación con el enemigo en el cual tenemos que sopesarla. En segundo lugar, es desinteresada. Yo no estoy haciendo actos buenos por mi conveniencia, sino por mi naturaleza, porque me sale hacerlo. En tercer lugar, tiene recompensa y vuestro galardón será grande, dice el Señor. Y esto es peligroso porque atendiendo a eso mismo que está escrito allí, entonces yo me puedo ir por ese lado de la rama y decir, yo voy a activar la bondad porque en Gilead 6:35 dice que si lo hago, mi galardón será grande. ¿Y ustedes creen que va a ser así si tomo ese camino? No. Y cuarto, define el reconocimiento como hijos y tenemos al mismo Padre como ejemplo. Y seréis hijos del Altísimo porque así como Él es bondadoso, ustedes como hijos y por genética espiritual también tienen que ser bondadosos. Entonces, esto que está acá, amados hermanos, es mucho más del concepto que acabo de leer. Y que si yo planteo esto en un simposio, en un foro que tiene que ver con las relaciones sociales, a mí me expulsan de allí. Porque esto no es quizás lo que muchos pudieran estar aspirando o lo que muchos estarán dispuestos a tener como meta, como objetivo en su vida. Pero está escrito. Y allí lo está diciendo nuestro Mesías. Por lo tanto,
La bondad nos permite ver una condición anterior y una condición posterior. O sea, el ser bondadoso para nosotros, y cada quien puede, de alguna manera, esto es una opinión muy personal, de alguna manera puede medir su crecimiento espiritual, porque eso es muy complicado, pero hay elementos que usted mismo, no otra persona solamente, el Señor y usted, puede medirse cómo está su crecimiento espiritual, entre otras cosas por su nivel de bondad. Por su nivel de bondad. En donde obviamente tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación en su vida. Tiene que haber un antes y un después. Efesios 5, 8 y 9 dice, porque en un tiempo atrás, antes, erais tinieblas, pero ahora, ya entonces hay un antes y un después, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. Entonces, la bondad viene a ser entonces la evidencia de esa transformación, de ese antes, para que pueda llegar a ese después. Consiste en toda bondad, justicia y verdad. El Padre nos da, uno dice a este nivel, no, esto no es para mí. Esto es muy complicado. O quizás yo estoy lejos de conseguir eso. Y debo ser procesado. En estos días estaba escuchando a alguien diciendo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y parafraseando un poco lo que estaba diciendo, decía, en cuanto más uno se acerca al Señor, más indigno se ve. Y parece algo como paradójico. Pero si vemos el ejemplo de muchos siervos, instrumentos del Padre, que pasaron por procesos y que fueron utilizados por el Señor grandemente, eso fue una constante. Y yo recuerdo el proceso de Yesayahu, el profeta Isaías, en un capítulo que a mí me impactó muchísimo con el estudio de los profetas y que yo compartí algunas cosas en la clase de los varones. Más que todo en el capítulo 6 del libro de Yesayahu, de Isaías, en el cual él es llamado por el Señor, y ahí sale la frase, envíame aquí, Señor, envíame a mí, es llamado por el Señor y él muestra, dice, yo no soy digno. Y el Señor, entonces, con ese proceso de purificación, lo hace digno y lo envía para que hable al pueblo, el profeta Yesayahu. Y así podemos estar hablando de Moshe, del mismo Daniel, del mismo Yehoshua. Quizás muestra no el pecado, porque obviamente no tuvo con él, pero sí la debilidad, pero que estuvo por encima, le diría, del corporal o de los procesos que estaba pasando. Y ha sido una constante. Entonces, el Padre muestra instrumentos para que eso sea viable en nuestra vida. Dice en Gilel 6:35, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados, como lo habíamos hablado. Teilín 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor. O sea, para la condición de ser iguales al Padre y de seguir sus caminos, mire, Apocalipsis o Revelaciones lo pone con una palabra que a mí también me impacta mucho en los últimos tiempos, que es el testimonio. Tener el testimonio de Yehoshua es ser imitadores o seguir sus pisadas. Y Él es el que nos muestra esa condición de la bondad del Padre para nosotros.
Él es bondadoso hacia los ingratos. Y esa es la característica que nosotros debemos tener como hijos del Altísimo. Entonces, ¿cómo alcanzar esa meta? Teilín 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor, como el patrón que podemos seguir. Y en la segunda parte de ese salmo dice, enséñame tus estatutos. Entonces, ese es el punto. Quiero llegar a ese nivel o quiero optar o perseguir ese nivel de santidad mostrado a través de mi bondad. Tenemos que seguir los estatutos del Padre. ¿Y quién es el máximo exponente de esos estatutos? Nuestro Mesías Yahushua. Entonces, tenemos por un lado una condición de demanda, de exigencia, que es fuerte, pero por otro lado nos faculta o nos da los recursos para poder alcanzar esa meta. Los sabios nos enseñan la frase Ein Tov el Torah, que significa la esencia de la bondad, es decir, del bien, es la propia Torah. Ahí está la esencia de la bondad, es la propia Torah. Devarim 6:6, que todo el mundo lo conoce, estas palabras que te ordeno hoy, como parte de esas ordenanzas, esos estatutos, han de permanecer sobre tu corazón. Es el que va a gobernar, es el que va a controlar nuestro corazón. Y por eso que la enseñanza que viene después de la bondad es la humildad. Porque para que eso se dé, tenemos que ser humildes, como esos siervos que acabo de mencionar como ejemplo, para que se opere o para que el Padre opere en nosotros ese corazón y se conviertan con esos resultados que parecen imposibles de hacer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok. Entonces es un reto que tenemos, pero tenemos que evidenciar. Por eso no es circunstancial el preámbulo, que yo no sé si, yo creo que no estuvo planificado con la intervención del hermano Chelomó y la exposición del pastor en cuanto a la condición de dar, y él lo decía en la reflexión, el pastor. No recuerdo cómo fue que dijo, bueno, si se va a afligir uno, no fue la palabra que utilizó, pero no recuerdo, vamos a formar parte de esa aflicción, de esa condición. Porque a veces hablamos de la bondad y de una vez la mente se va a la parte del recurso. Pero si somos unos pelados, ¿cómo poder ser bondadosos siendo pelados? Mira, tenemos la mayor oportunidad, porque es muy fácil teniendo una chequera, teniendo dinero, y mostrar su bondad a través de eso. Dale 100, dale 200, dale 300, y listo, salgo del paso. Venga para acá. Venga para acá. Entonces es muy fácil, pero siendo uno un pelado, ¿cómo manifestar esa bondad? ¿Qué dice Chelomón? Dime algo, papadito. Bueno, bendito sea el Señor por esta palabra. Exactamente, ¿cómo lo doy? Sí, no tengo el recurso. El apóstol Pedro, Kefa, cuando ese hombre le pide, no tengo, o sea, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Y bendito sea el Señor que el Eterno impartió sanidad. Amén. Entonces, no es exactamente ese monetario, porque nada hacemos con hacer una transferencia de no sé cuántos miles de bolívares, de dólares. Claro. Ahí donde está la presencia, donde está la llamadita, la oración, ese roce sano, por supuesto. Claro, sí. Eso así ahí, es. La intimidad con el Padre. Eso es importante. Y yo creo que ahí se estaba apuntando el pastor cuando hablaba lo que el Señor puso en su mente hace ratito. En esa condición de querer demostrar, porque esa es la naturaleza espiritual. Y son los procesos que nosotros debemos seguir para desnaturalizarnos de aquella y vestirnos de esta. ¿Ok? Sí, dele para adelante, que todavía tenemos tiempo hasta mañana.
cuando se está hablando y se dijo con respecto a nuestro Mesías y Joshua, que por supuesto la Torah viviente, él lo dijo claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ya tenemos un punto de referencia porque es la palabra hecha carne, o sea, la palabra viva del Señor. Entonces vamos a guardar los mandamientos del Señor, no solamente vociferar, sino llevar a la acción. Lo que se viene hablando, la fe sin obras muertas. Entonces vamos a llevarla al ejecútese bien para poder desligarnos de la religiosidad y poder de verdad demostrar que somos verdaderos seguidores de Yahushua. Venga lo que venga, pase lo que pase, erguido, firme, la redención se acerca. Entonces, cuando el Eterno a través del Roe dice, ¿seguirán pasando cosas? ¡Claro! Entonces, si el Señor ya contundentemente lo está demostrando en su palabra, lo está diciendo a través del Roe, estará percibido para que cuando venga otra cosita más ahí, nosotros estamos ya más fortalecidos, unidos. Y uno se puede preguntar muchas veces, ¿no será que el Señor está permitiendo que estas cosas pasen para activar estos elementos y nosotros no lo estamos viendo? A los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. Amén. Eso. Lo que usted está pasando y todos nosotros, Roe Nahum y todos nosotros, hermano Yohanan, y así todo, es lo que el Señor permite para que nosotros en este momento podamos entender que debemos sí o sí descansar en Él y unirnos con papá Natán. De bendita memoria. Amén. Lo vivimos. Claro. Al Señor nada es imposible. O sea, el Señor le quitó el tumor del cerebro y le regaló ¿cuánto? Aproximadamente 2 años y medio de vida. Amén. Más. Y en esos 2 años y medio, a todos, a los que estamos aquí, los que están afuera también, les regaló de todo. El Eterno a usted, More, a usted, Roe, de una vez, los puede sanar inmediatamente. Amén. Pero ya va. El proceso, ¿qué quiere el Señor en este proceso? Que cuando pasa, ese antes y después. Sí. Ese antes y después, tiene que haber un cambio completo en toda la congregación. Es lo que el Señor nos está llamando, nos está tocando. Que salgamos por completo de la religiosidad y que podamos de verdad vivir una intimidad con el Padre y ahí ver milagros. Amén. O sea, el Señor, muy bien. Sí. Entonces, ese proceso de desnaturalización tenemos que vivirlo y quizás es lo que el Padre está provocando con todo esto. Amén. Gracias, amado. Que lo entendamos de una vez para que podamos sacar el provecho rápido. Sí, y el dolor sea menos. Y la sonda tenemos que comprarla menos. No lo podemos conseguir. Gracias, Shelomo. Bien, ¿hasta ahora estamos bien o estamos mal? Estamos bien, ok. Listo. Teilín 23:6 dice, ciertamente el bien, que es Tov, y la misericordia, que es Hesed, me escoltarán. Entonces, habla de 2 cosas. Por eso que yo le decía, la bondad no está sola. La bondad tiene que estar acompañada. Y en este caso, esa dupla, no hay mejor compañía que la bondad para el bien, para esa palabra Tov, que la misericordia, que de alguna manera tiene que ver con una expresión de la propia bondad. ¿Ok? Porque podemos decir, la misericordia es la expresión de la bondad. Y eso puede ser así. Pero la misericordia también abona o también alimenta esa bondad. Entonces, el salmista dice, ambas te escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Por lo tanto, podemos concluir de alguna manera que la bondad está compuesta por ese Tov, el bien, lo bueno, y por ese Hesed, que es la misericordia y la condescendencia, visto desde ese punto de vista conceptual, por esta palabra que dice me escoltarán. Se ha estudiado 2 cosas que para mí son bien importantes y determinantes. A raíz de esta doble composición de la bondad, que es el bien y la misericordia. Entonces se dice que el Tov trabaja en el interior, está internamente en nuestro ser, no se expande. No se expande. Por naturaleza, por condición, por genética espiritual, vamos a decir, o celestial, el bien es una cuestión interna. No hay forma, o sí hay forma, pero ya lo voy a explicar. No tiene la facultad, propiamente dicho, de salir, sino que está en el interior. ¿Qué es lo que pasa? Según los sabios, y esto es muy, muy tremendo, que la
condición de exposición o de evidenciar el bien se hace a través de la misericordia, Gesed, que ella sí se expande. Por eso es que no puede existir la una sin la otra. Porque si no hay el bien, no está el Tov en nuestro interior, la misericordia no puede expandirse porque está hueca. Entonces, por esa condición hacen una dupla y trabaja de esa manera. Esto se ve, este ejercicio que acabo de explicar, se describe muy bien en Yohanan, capítulo 7, versículos 38 y 39, nada más y nada menos por una palabra que dice nuestro Mesías Yehoshua. El que cree en mí, entonces se le adiciona otro factor importante que es la fe. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque dice, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre, es decir, de su interior, yo me tengo que parar porque así no puedo. Es decir, de su interior, de su vientre, de su interior, fluirán ríos de agua viva, porque se va a expandir. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Yehoshua no había sido aún glorificado. Esto lo está diciendo nuestro Mesías Yehoshua. Y complementa todo aquello a través de un elemento, que es la fe. Por eso es que cuando esa condición de fe verdadera, genuina, se activa en nuestro corazón, de allí va a depender, va a emanar tantas cosas que van a activar y que se van a articular unas con la otra. Porque así trabaja el Señor. ¿Y qué dice la misma palabra? Si no tenemos fe, ¿qué pasa? Es imposible subir y agradar al Señor. Es imposible tener una condición de armonía con el Padre para poder vivir y para poder optar, si se puede, a una salvación eterna. Así se escribe Tov, esa palabra interna, se escribe Tov y resaltamos esta palabra por esa condición de interioridad como un contenedor que tiene que ver con la introversión, partiendo de esta condición de interno. Es algo que está allí depositado, pero que se necesita ser explotada o ser expresada para afuera. El bien entonces comienza en nuestro interior, un sentimiento introvertido de sentir verdaderamente la presencia del Señor. Y yo voy a poner un ejemplo en la otra lámina, porque cuando ese empieza a acumularse, nosotros no vamos a ser capaces de tener ese contenido allí. Vale el ejemplo, voy a tomar un mal ejemplo, pero para que me entiendan. Mi vejiga. Si la vejiga mía comienza a llenarse, llega un momento en que es imposible que eso contenga más. Por algún lado, como le decía el Roa ese ratico, tiene que salir. Hay que operar, hay que intervenir. Así trabaja ese bien depositado en nuestro corazón. Así trabaja. Entonces, Gilel 6:45 dice, el hombre bueno, del tesoro bueno, de ese recipiente que está allí, si ese hombre es bueno, tiene un recipiente, tiene un interior bueno, que trabaja en su corazón y de allí saca lo bueno y el malvado del malo saca lo malo o de lo malo saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? En nuestro interior. Porque de nuestro interior es lo que va a salir, sea bueno o sea malo. Pero si nosotros escogemos lo bueno y es un proceso, tenemos que activar todas estas cosas por medio de la fe. La primera vez que la palabra bueno aparece en la Torá es en el versículo
que sigue después de la creación de la luz, que se pronuncia en la fonética Vayar Elohim et Haor Kitov, que dice, y Elohim vio que la luz era buena. Esa misma palabra buena. Y el ejemplo que les voy a poner es este, precisamente, que es una simbología bien particular y que nos ha enseñado tanto, pero que en esta particularmente con la palabra Tov, que tiene que ver con ese recipiente y que encierra algo que es bueno, en este caso es Moshe. Llegó un momento en que ese niño estaba creciendo, usted se recuerda las circunstancias en que él estaba retenido o escondido para que no lo mataran. ¿Pero qué? Llegó un momento que fue imposible retenerlo más. Porque según los sabios decían, ese niño manaba tanta luz que era imposible mantenerlo oculto. Shemot 2 y 3. La mujer concibió y dio a luz a un hijo y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 2 de Shemot o de Éxodo, no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos que trabaja como ese recipiente que estoy describiendo en Tov, lo calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y lo puso en el juncal a la orilla del Nilo, y ustedes saben qué fue lo que pasó después. La luz brilló y dio salvación a ese pueblo que estaba oprimido. O el Señor dio salvación a través de él como instrumento. Ese es un ejemplo maravilloso que tenemos acá. Otra historia es la que está en Gilel 10:30 al 37, que es la famosa historia del samaritano, del buen samaritano. Una de las historias de bondad más populares en la Biblia es la historia del buen samaritano. En la historia del buen samaritano, un hombre judío es atacado, asaltado y dejado a punto de morir en un lado del camino. Un sacerdote, un levita, pasaron cerca del judío y pretendieron que no lo habían visto, siendo los que potencialmente estaban llamados para hacer el bien. Sin embargo, no fue así. Eventualmente un samaritano pasó y a pesar de que los judíos y los samaritanos eran enemigos en ese momento, él vendó las heridas del judío, lo puso en su burro y lo llevó a una posada en donde lo podían tratar. El samaritano hasta pagó, es decir, se aseguró para que los servicios de la posada fueran a favor del hombre judío. Este es un ejemplo maravilloso de bondad, en el cual se muestran todas las características que hemos estado estudiando de desinterés, de ejecutar y de hacer, de cristalizar con esa buena intención sin buscar un beneficio propio. Aún teniendo unas circunstancias adversas, porque se trataba en ese momento de una persona que era adversa del enemigo, como lo habíamos leído en ese mensaje de Josué, que debemos amar a nuestros enemigos. Ahí tenemos. Entonces, si esa persona lo pudo hacer en ese momento, yo creo que tenemos todas las condiciones o recursos celestiales necesarios para poder dar evidencia de esa bondad. ¿Quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que hizo el acto de bondad con él. Entonces, viendo eso, Yehoshua le dijo, ve y haz tú lo mismo, porque se trata de eso. Ser seguidores del Mesías. Ese es el testimonio, los que dan el testimonio de Yehoshua. Apocalipsis. Eso es Apocalipsis 3, eso es lo que está allí. Adonai mostró su bondad y su amor entregando a su Hijo como sacrificio por los pecados. De esta manera proveyó un medio para ayudar a los que quisieran lo que de verdad es bueno. Y al mismo tiempo condenó la maldad y colocó el fundamento para satisfacer la justicia
y la rectitud. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, no podemos estar pisando los dos elementos. ¿Okay? Pero sí podemos transitar de un antes a un después, como estamos diciendo, para poder llegar a este punto, a esta condición de acercamiento al Padre. Tehillim 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Adonai. Así como cerró la parashá de esta mañana. ¿Qué vamos a conseguir con esto? ¿Qué consigue? ¿Qué persigue el Padre? Nuestro arrepentimiento. Mostrar nuestro arrepentimiento para que eso sea así. Romanos 3:23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Yahushua el Mesías, a quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Elohim en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo a los que es de la fe, o al que es de la fe de Yahushua. Amén. Es un acto de bondad, de misericordia, pero sin descuidar la justicia. Sin descuidar la justicia. Y que mantener un equilibrio tremendo en nuestro Padre. La práctica de la bondad trae bendiciones. Fíjense lo que dice Irmiyahu, capítulo 31, versículo 12 al 14. Y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes de Adonai, al trigo, al vino y al aceite, a las crías del rebaño y a la vacada. Y su alma será como huerto bien regado, y nunca más tendrán dolor. Entonces la doncella gozará danzando juntamente con los jóvenes y con los ancianos, porque cambiaré su duelo en alegría, los consolaré y los alegraré después de su dolor, saciaré el alma de los sacerdotes con grosura, y mi pueblo será saciado de mi benevolencia, dice Adonai. Esa es una frase maravillosa. Seremos saciados de la bondad del Padre. Y eso es una forma de expresar que la condición va en altura, va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque este es un hecho en donde esa expresión se va a dar. Y eso es nosotros, sino el reino, cuando todas las condiciones estén dadas por nuestro Padre. Y Esayahu 63:7 dice, yo haré recordar la gran misericordia de Adonai y las alabanzas de Adonai según todos los beneficios que Adonai hizo por nosotros, y su gran bondad para con la casa de Israel, que Él les ha hecho conforme a su amor entrañable y conforme a la multitud de sus misericordias. Tehillim 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has preparado para los que en ti confían delante de los hijos del hombre. Entonces tenemos una gran bendición, amados. Una gran bendición que comienza con la activación de la bondad del Eterno hacia nosotros, pero que nosotros no podemos quedarnos con Él. Con esa bondad tenemos que expandirla. Tenemos que expandirla para que se cree esa condición interna y externa, esa dualidad entre el bien y la misericordia que hemos descrito. Tercera de Yohanan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y insisto en la palabra esa de ser testimonio, imitadores de lo bueno. El que hace lo bueno es de Elohim, y el que hace lo malo no ha visto a Elohim. Hay un artículo que se llama La bondad es el punto más elevado de la inteligencia. Una cosa. En otras palabras, el que no es bondadoso es un tronco de bruto. Suena feo. Es poco inteligente el que no es bondadoso. La bondad es el punto más elevado de la inteligencia. Lo hace el señor José Miguel Valle. Y él en esta descripción, ahí está el enlace, él habla de estas tres cosas de las cuales, como dice Yohanan, no podemos hacer
como malas, no podemos hacerlas. Habla de la crueldad y la define como la utilización de un daño para obtener un beneficio. Entonces, yo tratando de conseguir un beneficio particular, no me importa hacerle un daño a quien sea. Eso se llama ser cruel, según él. La maldad es la ejecución de un daño aún sin beneficio. No importa que yo no consiga ningún beneficio para eso, pero yo voy a ejecutar la maldad. Y de allí a la perversidad hay un solo pasito, porque la perversidad la define cuando hay placer al infligir daño a alguien. Yo gozo con el daño que le estoy infligiendo a alguien. Es una persona perversa. Todos están en la categoría de hacer lo malo, todos. Pero dentro de este menú hay cosas tremendamente malas. La malicia es desear el perjuicio en el otro, aún sin participación directa en él. Que le caiga un rayo, que le caiga un rayo, que le caiga una mata, que le... Sí, algo así, me entra un fresquito, ¿qué tal? Entonces, todas esas son una gama de sentimientos o de la condición humana en los cuales esto lamentablemente es una constante regular en lo que uno percibe alrededor a través de las personas que conocemos, a través de las redes, a través de noticias, a través en todos niveles están posiciones de algunos de estos elementos y de otros, o combinaciones de estos elementos que necesitamos verdaderamente una desnaturalización de estas cosas. Esta sociedad nos enseña que todo tiene un precio. Yo recuerdo a mi suegro que siempre decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Siempre decía eso. Si tú tienes un real en tu bolsillo, tú vales eso, decía él. Porque la sociedad enseña eso. ¿Y qué debemos recibir algo a cambio? Esa es la otra cosa. Que todo tiene un precio y tenemos que recibir una contraprestación. Porque si yo te doy, es porque yo quiero o demando algo de regreso. Así se miden las relaciones. Así se miden las relaciones. ¿Cuánto hay para eso? De lo contrario, se sentirán que se están aprovechando, porque la otra cosa también es verdad. En otras palabras, el bondadoso lo llaman que es Usted practica estas cosas en un ambiente hostil, lo van a llamar loco, por la medida chiquita, si no lo llaman otra cosa. Porque la sociedad no entiende esto, no entiende eso. Como servidores del Eterno e imitadores suyos, a sus hijos se nos demanda. Aquí está una lista de cosas que de alguna manera es el antídoto de aquellas otras que mencioné. Primero, que probemos lo que es la buena y perfecta voluntad de Adonai. Romanos capítulo 12, versículo 2. Segundo, que se adhieran a lo que es bueno. Romanos 12, 9. Que hagan el bien. Romanos 13, 3. Que obren lo que es bueno. Efesios 2, 10. Que sigan tras ello. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Que sean celosos por lo que es bueno. Primero de Kefas 3, 13. Que lo imiten. Tercera de Yohanan 11. Que venzan el mal con el bien, Romanos capítulo 12, versículo 21. Bueno, pare de contar o pare de sufrir. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, ¿hasta dónde vamos a llegar esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. No voy a llegar, moré, que no sé qué más, pero que nos consigan trabajando. Que el Padre, cuando regrese con su Hijo, que nos consiga en esta vida. Que nos consiga intentando. Que me caí, que no nos volvemos a parar. Que nos consiga trabajando. Yo quiero cerrar con esta bella imagen y con esta
frase que es muy conocida para nosotros porque es parte de nuestras oraciones, de nuestras exclamaciones, donde dice que tu bien y bondad permanezcan sobre mí, sobre mi familia, sobre los miembros de mi congregación y sobre todos los miembros de tu pueblo Israel, para bien, para vida y para paz. Amén. Así que bueno, amados hermanos, tenemos ese reto de esta sexta semana que comienza ya ahora y que es de mucha bendición saber que hay un respaldo de este lado de las Escrituras que nos animan, que fomentan todo lo que tiene que ver con ese pequeño acto de bondad y que hay oportunidades maravillosas y tenemos que buscarlas. Vamos a ser buscadores de la expresión de la bondad para el enaltecimiento del nombre del Eterno en nuestras vidas. Amén. Bueno, bendiciones y shalom para todos y casi, bueno, Shavuot, casi.